Job capítulos 22 al 24. Una de las preguntas principales de estos 3 capítulos que se hace Job es que ¿dónde puede él encontrar a Dios? ¿Dónde está? Porque él lo busca y no lo encuentra. Por lo tanto, vayamos al inicio, vayamos al capítulo 22, donde comienza el tercer ciclo de discursos. Han habido 2 anteriores que han sido el primer ciclo, donde se ha hablado de generalidades, y luego en el segundo ciclo de discursos el tema principal era hablar sobre el destino que tienen los malvados, el destino que tienen los impíos. Así que, dando paso a este tercer ciclo de discursos, este capítulo 22 se titula Dios solo castiga en nombre de la justicia. Habla Elifaz, uno de los amigos de Job, donde Elifaz, parecía pensar que Job pensaba demasiado en sí mismo, es decir, que era egocéntrico. Elifaz pensaba que Job era egocéntrico. Por lo tanto, él empieza respondiendo, planteando una serie de preguntas retóricas que dan pie a unas acusaciones sin fundamento. Así que después de decirle todo esto a Job, le está diciendo el por qué le está pasando todo lo que le está pasando. De modo que, tras decirle todo esto, le dice una serie de consejos y recomendaciones a Job para que él consiguiese salir de ese momento que estaba atravesando. Entonces, son muy buenos consejos, pero el problema es que están en el contexto equivocado, porque estos consejos lo que están haciendo es señalar a Job, acusarlo, y sus amigos no tenían ni idea de lo que él estaba atravesando por dentro. Así que el primer consejo que le dieron era reconciliarse para, pues así, pedir perdón a Dios de todo corazón, hacer una confesión. Luego, que aceptase la enseñanza, es decir, que estuviese abierto a recibir ese aprendizaje. Y por último, que piense siempre en sus palabras, en las palabras de Dios. Esto es un muy buen consejo, pero la cosa es que él se supone que ya estaba reconciliado con Dios porque él no había hecho nada a ojos de Dios injusto. Entonces le estaban diciendo que todo lo que le pasaba era porque él no se estaba confesando con Dios ni arrepintiéndose de lo que se supone que había hecho. De modo que el capítulo 23, se titula Dios está lejos y el mal triunfa, que es lo que estaba pensando Job y sintiendo con esta situación que al final le nublaba la vista, no le hacía ver con claridad, el sufrimiento le estaba nublando. De modo que vemos cómo sus amigos solo estaban empeorando su salud mental y espiritual, y él dice, si supiera cómo encontrarlo, de aquí viene el nombre del capítulo, el cómo o dónde puedo encontrar a Dios, porque él quiere encontrar a Dios para saber cuál es su respuesta, el por qué le está pasando todo lo que le está pasando, y dice, sabría lo que me quiere decir. En definitiva, Job sí que estaba abierto a aceptar, escuchar las cosas que había hecho mal, pero él seguía estando seguro de que no veía que hubiese hecho algo mal. Entonces tenemos como esa seguridad, pero a la vez él estaba dispuesto a aceptar la enseñanza y a escuchar. En este instante podemos hacernos una pregunta, y es que si tú estás dispuesto a escuchar lo que los demás te quieren decir, a escuchar cuáles son tus fallos y a aprender de ellos. Entonces, volviendo a Job, él nos vuelve a comentar que él va en todas las direcciones, de norte a sur, de este a oeste, va, no está, no lo encuentra, no aparece, no lo ve. Así que él buscó a Dios en todas las direcciones que pudo en medio de esa crisis, en medio de ese
momento difícil. Y esto dice mucho de Job, porque en un momento difícil nosotros nos podemos cansar, nos podemos agobiar y no querer buscar a Dios. Sin embargo, te aseguro, hablándote desde mi experiencia, que Dios se hace notar mucho más en los momentos difíciles que en los más normales o en los buenos, porque en los difíciles ahí es donde ves que tú no estás solo, que hay alguien que te acompaña en ese sufrimiento. De modo que Job dice que a pesar de todo esto, de que no lo encuentre, de que no entienda esa situación, pero él conoce mi conducta. Si me prueba, saldré como el oro. Aún así, Job sigue confiando en Dios. Job sabe que Dios le conoce, conoce su corazón y ojo, que dice, si me prueba, saldré como el oro. Que él aquí estaba también viendo, dándose cuenta de que tal vez estaba siendo probado. Algo curioso es que a lo largo de todo el libro, Job sí está sufriendo, pero progresivamente se va viendo cómo Job va creciendo, va aprendiendo y se va dando cuenta de muchas cosas. Así que él, conforme va hablando en este capítulo, se puede observar que sí que conoce a Dios o que tiene una relación buena con Dios, porque cuando tú conoces a una persona, vamos a poner el ejemplo humano, tú conoces a una persona y tú haces por conocerla, por saber más de esa persona, por quedar con esa persona, al final vas conociéndola. Y aquí Job se notaba que era un hombre de Dios, que pasaba tiempo con Dios, que se notaba cómo él observaba y guardaba las Escrituras en su corazón. Y vemos cómo esa fe de Job es lo suficientemente elástica para abrazar tanto el terror como la confianza. Vemos cómo él tiene miedo, pero a la vez tiene fe. Y la fe que tiene está muy por encima del miedo que puede estar pasando. Así que en el capítulo 24, aquí, a modo comentario, mientras estaba viendo el estudio bíblico, indicaba que hay dificultades textuales, de que hay versículos que no están muy claros, que son un poco difíciles de entender, pero voy a contaros, como suelo hacer siempre, lo que para mí ha significado y lo que más ha destacado este capítulo. Aquí Job sí que nos cuenta qué hacen los malvados, habla sobre la codicia, la maldad y destaca las injusticias, que esto nos suena mucho a día de hoy, que hoy en día pues solemos pensar esto, de que ¿por qué siguen habiendo tantas injusticias si Dios es justo? Pero a pesar de esto, a pesar de que Job nos habla de todos estos casos, dice, Dios controla con fuerza al tirano o al opresor, se alza y le quita su vida segura, le da confianza y tranquilidad, pero sus ojos vigilan sus pasos. Es decir, que él sabe que Dios sí que actúa contra las injusticias, lo que pasa es que él se encuentra en un momento crítico. Y se nos queda esa pregunta de ¿por qué Dios no juzga a los impíos como merecen? Esa es la pregunta que tiene Job en la cabeza constantemente, de por qué le está pasando todo esto a él. De modo que, como conclusión de este capítulo, la pregunta de ¿dónde puedo encontrar a Dios? Dios está en todas partes, Dios es omnipresente y te aseguro que si le buscas, Él se deja encontrar. Pero también te digo que Él respeta tu libertad y si no quieres encontrarlo, te aseguro que no lo encontrarás, porque Él es un Dios respetuoso y Él nos dio la libertad para que nosotros podamos elegir. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme de todo corazón. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.